Ella es licenciada, diploma de estudios avanzados y directora en filosofía de la Universidad de Barcelona, España. Se ha desempeñado como profesora de ética de los negocios en la Universidad de Lyon, Francia, y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Puebla, y actualmente labora como directora de ética en Business Advocacy. Le cedo la palabra, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenos días para ustedes y gracias a todos por vuestra acogida y por la oportunidad. Voy a poner para compartir la pantalla y voy a abrir mi primer PowerPoint que tienen, les recuerdo, colgado en el chat por si quieren abrirlo mientras hablamos. En todo caso, mi sesión de hoy va a ser a propósito de la gobernanza en la inteligencia artificial. Vamos a hablar de qué es la gobernanza en sí y cómo la ética y la inteligencia artificial están cada vez más unidas. En cuanto he hecho una breve introducción sobre el programa y el contenido de la conferencia, porque como es una cosita de 1 hora, es breve, veréis que los objetivos pedagógicos son asimismo también breves, pero bueno, voy a pasar por la presentación del sujeto y el profesor porque la ha hecho muy amablemente Michelle por mi parte, así que me has quitado trabajo, gracias. Luego vamos a ver una introducción sobre las principales corrientes éticas, vamos a ver un dilema y vamos a ver casos y ejemplos de la necesidad de la ética en la inteligencia artificial junto con después con un turno de preguntas. Bien, en cuanto a los objetivos pedagógicos de esta sesión, son 3, por lo que decía, por la brevedad de la sesión, pero básicamente consisten en comprender y reconocer las distintas corrientes éticas. ¿Por qué digo esto? Pues porque a veces cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando hablamos desde programas de programación, de tecnología, etcétera, nos olvidamos que en ética y en filosofía no podemos hablar en blanco y negro, ¿no? Tenemos que hablar en grises y por lo tanto no existe una única ética que sea moralmente correcta, sino que existen varios modos de emprender y comprender la ética en su aplicación en la inteligencia artificial. Así que lo que vamos a hacer es muy brevemente un panorama de las 3 corrientes éticas aplicadas a un dilema. Bien, pues este será el primer punto. El segundo será conocer y sensibilizarse a propósito de los distintos elementos de la gobernanza. Veremos qué es la gobernanza en inteligencia artificial. Y por último, aprenderemos a utilizar los recursos del pensamiento crítico si nos da tiempo. Bien, este curso pues, está pensado para los estudiantes de prácticas profesionales de Business Advocacy, o sea que bienvenidos a todos. Y vamos a entrar ahora en las corrientes principales de la ética. Os he hecho, esto está en un presi que vais a poder ver ahora mismo. Aquí está. Bien. Yo sé que los alumnos de ingenierías y de ciencias computacionales, informática, etcétera, son poco dados a estudiar teórica de la filosofía y de la ética. Voy a ir muy rápido y vais a ver que vais a entender rápidamente de qué hablo y vais a poder conectarlo con muchas experiencias vuestras. Bien, cuando definimos la ética, la podemos definir de varias maneras, como un conjunto de reglas y normas comportamentales de un grupo específico humano, es decir, en ese acervo de reglas con los cuales trabaja lo humano y que marcan lo que está permitido y lo que no. También podemos definir la ética como una teoría moral particular que trata sobre el contenido, las prácticas y las reglas pues, de una sociedad, o también podemos hablar de la disciplina filosófica en sí. En cuanto a la etimología, obviamente la palabra ética viene del éticos, transcrita, da a 2 traducciones distintas y voy a ir muy rápido porque yo sé que esto no es lo que vais a poder aplicar, pero enseguida pasaremos a su aplicación, ya veréis. En cualquier caso, lo que es interesante de estas 2 variantes de las transcripciones o las traducciones del griego al latín
es que enseguida se establecen dos líneas. Una que va ligada a lo que diremos la ética, que es por un lado que podemos definir como lo concerniente al modo en que nos comportamos los unos con los otros, el modo en que nos relacionamos y a través del cual establecemos ciertas reglas, y en cambio la moral, podemos hablar de moral en relación a las costumbres. Es decir, que las costumbres van a estar ligadas a un momento histórico y a un lugar específico. Por eso la moral no es la misma en México que en España, pero la ética sí puede serlo en función de los argumentos que pongamos que pongamos adelante, ¿no? Bien, a ver, paso de aquí. Voy a explicaros 3 éticas muy rápidamente. Vais a ver que es interesante y que es aplicable a lo que hacéis vosotros. Para empezar, la ética de la virtud, que como sabéis tiene su origen y su desarrollo en los griegos clásicos a partir del siglo IV, V y VI a.C., y en el que es muy interesante porque cuando hablamos de la ética la relacionamos con el modelo del bien, del anhelo por ser una buena persona. Entonces, lo que es interesante es que los griegos dicen que para ser una persona virtuosa, por ejemplo, con la virtud de la sinceridad, no basta no basta para tener esa virtud ser sincero una vez, sino que para ser sincero tienes que, cada vez que tienes el dilema de si ser sincero o no, tienes que responder con sinceridad para desarrollar esa virtud. Es decir, que para ser una persona virtuosa en la valentía, en la honestidad, en la sinceridad o en aquella virtud que tú hayas elegido desarrollarte, lo que es importante es el hábito. Así que la virtud es un producto del hábito. Decimos que una persona que cada vez que tiene la oportunidad de ser valiente es valiente, esa persona vamos a considerarla como valiente. No por un acto único, sino por la repetición y el hábito. En este tipo de ética es importante el rol de la voluntad, es decir, que uno es más ético en función de la voluntad y el trabajo que le ponga. Es decir, hola Ana, en función de esa voluntad que trabaje y que se implique en el desarrollo de esas virtudes. Finalmente, por ejemplo, para filósofos como Aristóteles, en este tipo de virtudes es importante también el papel de la frónesis o la prudencia. Es decir, que alguien que es valiente no es alguien que siempre es valiente, siempre, 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 porque a veces si no sería alguien temeroso, sino que la persona tiene que saber equilibrar y ponderar cuándo debe ser valiente y cuándo debe ser cauteloso. Pero hay estos 3 valores importantes. El hábito, como creación de la virtud, la importancia del rol de la voluntad y ese papel relevante de la prudencia. Luego veremos esto en un dilema ético, enseguida lo veremos. Voy a pasar a la ética utilitarista, que es una ética que se desarrolla muchos más años después, después de la Revolución Francesa y de sus principios de libertad, igualdad y fraternidad. Es una ética, por lo tanto, que está alejada de la buena vida, alejada de un Dios, de las reglas abstractas, sino que se acerca al término de la utilidad. Por eso de ahí se llama utilitarismo. Es decir, que las decisiones que tomo, porque ya sabéis que la ética al fin y al cabo se trata de una brújula, un modo de encaminar nuestras acciones hacia el bien propio o común. En este caso, en el caso del utilitarismo, esas acciones deben venir determinadas por las consecuencias de los actos que yo haga. Es decir, que por mucho que yo tenga la virtud de ser valiente, si las consecuencias de esa valentía imponen, pues por ejemplo, que yo hiera a otra persona, esa consecuencia invalida el hecho que yo había tomado por bueno. Entonces, en este caso, veis que es muy distinta a la ética de la virtud, el utilitarismo, con autores como David Hume, Bentham, John Stuart Mill, John Locke, etc., tiene por virtud el hecho de que
cualquier hecho moral va a ser medido en función de las consecuencias que tenga. Bien, en función por eso se llama a veces también consecuencialismo, ¿no? Porque vamos a mirar las consecuencias de nuestros actos y en función de ellos establecer la bondad o no de una acción, de un pensamiento, etc. Por otro lado, también, y fruto de esa Revolución Francesa, es importante también aquí en este tipo de éticas el concepto de la libertad, ¿no? Y vosotros seguramente habéis conocido o conocéis este tipo de ética que dice que la libertad de cada persona tiene como único límite la libertad el respeto de la libertad de los otros. Es algo que mucha gente pone en práctica en su día a día porque resulta muy cómodo, ¿no? Es decir, yo tengo mis límites, yo puedo ejercer mi libertad justo hasta el límite de donde otra persona tiene el suyo, ¿verdad? Bien, en este tipo de éticas también es muy importante la igualdad interpersonal y el derecho de la felicidad, es decir, que una decisión o un pensamiento o una acción, hemos dicho que se basa en el efecto de sus consecuencias, pero también en el mayor número o en la mayor felicidad que pueda provocar. Es decir, que una decisión la tomaremos en función de la felicidad del mayor número de personas. Bien, termino ya con la presentación de las éticas, con la última. Veis que voy muy rápido porque lo que me interesa es ahora ver un dilema y poner en práctica estas éticas. Y como veis, vais a ver en esta ética también, que es la ética kantiana, la ética deontológica, que vais a poder aplicarlas y que de hecho las estéis ya algunas de ellas aplicando en vuestra día a día. Lo que trato aquí es de ponerlas de relevancia para que seáis conscientes de cómo utilizáis esa ética en el día a día y cómo la vais a utilizar en el manejo y en el desarrollo de la inteligencia artificial. Bien, la ética kantiana, como decía, se llama también ética deontológica o del deber, porque deon en griego significa deber. En este tipo de ética se recupera ciertas ideas y ciertos principios griegos de la ética de la virtud, sin embargo, se les da un valor universal a muchos de ellos, por ejemplo, a la dignidad y a la vida humana. ¿Qué quiere decir universal? ¿Alguien como Michelle o Andrés me puede explicar qué entienden por universal? ¿Qué es para vosotros universal, chicos? ¿Sabríais decirme? Conocéis leyes universales, yo pienso, ¿no? Sí, De física. pues significa que están implementadas en todo el mundo. Exacto. ¿Y qué más? Te falta una dimensión. Yo diría que universal quiere decir que es válido en todos los momentos y en todos los mundos posibles. ¿Sí? Es decir, una ley universal como la de la gravitación universal de Newton es una ley que se puede aplicar en todo momento, en todo lugar. Bien, pues la ética kantiana lo que busca es poder aplicar esa universalidad a la dignidad y a la vida humana. Y de ahí, obviamente, han nacido los derechos universales, los derechos humanos que tienen carácter y voluntad universal. Esa universalidad de los derechos humanos que se exige que sean iguales para todas las personas, eso, aunque vosotros no lo supieseis hoy, pero eso viene de la ética kantiana y de su voluntad por universalizar la dignidad, el valor de la vida humana. Bien, en este tipo de éticas, la noción fuerte obviamente es el deber. Uno tiene el deber de decir la verdad, uno tiene el deber de ser una buena persona, uno tiene el deber de comportarse de comportarse y tratar a los otros con dignidad, etc. Y Kant lo que hace es lanzar un imperativo categórico, que es una especie de ley que quiere que sea universal y que dice así: obra, o sea, actúa, solo según aquella máxima por la cual al mismo tiempo puedas querer que se convierta en ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Esto visto así no se entiende, pero cuando os pongo un ejemplo sí se entiende. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me pregunto si una acción es buena en este tipo de ética, acordaros que para los utilitaristas la acción buena era aquella que tenía unas consecuencias buenas. En cambio aquí
la acción buena será aquella que uno pueda universalizar y que se pueda mantener y que pueda mantenerse para todas las personas. Es decir, que por ejemplo, si yo pienso en que mentir puede ser puedo decirle una mentira piadosa a mi hijo o a mi hija sobre los Reyes Magos o sobre una cosa, Kant nos dirá que no. ¿Por qué? Porque si todo el mundo dijera mentiras piadosas, el mundo sería un lugar invivible. Entonces, su técnica es el imperativo categórico. No es una técnica, pero es una ley teórica que busca poder poner en práctica esta ética deontológica del deber. ¿Basado en qué? En el carácter universal. Si esa acción es universalizable, es buena. Si no lo es, no es buena. ¿Sí? ¿Veis un poco? Ahora ya estoy. Es la pequeña introducción que os quería hacer de las 3 éticas. Ahora vamos a ver cómo las aplicamos. Voy a cerrar y vamos a pasar de nuevo a el PowerPoint que tenía yo aquí, que tenéis descargado, pero que ¿me confirmáis que veis bien? Sí, se ve bien. Sí, se ve bien. Bien, gracias. Bien, vamos a poner estas éticas en práctica para que veáis luego cómo las vais a aplicar en la inteligencia artificial, a partir del dilema del tranvía. Bien, os voy a explicar el dilema del tranvía y me vais a tener que responder. Bien, el dilema del tranvía es el que veis en la imagen. Un tranvía circula por las vías a gran velocidad. Vosotros sois la persona que puede accionar la palanca que va a dirigir al tranvía a una o a otra dirección, sabiendo que si vosotros no actuáis, el tranvía va a ir directamente a arrollar y por lo tanto matar a 5 personas que de hecho están trabajando en las obras, se dice el dilema es así, que están trabajando en obras de mantenimiento de la vía y los va a arrollar a todos y los va a matar. En cambio, si vosotros pulsáis la palanca que se ve en el dibujo, vais a poder derivar o desviar el tranvía hacia una vía muerta en la que se encuentra una persona trabajando, solo una. Entonces, bueno, para empezar, la pregunta es, ¿qué haríais vosotros? ¿No? ¿Accionaríais la palanca o no accionaríais la palanca? ¿Qué haríais, Andrés y Michelle, sobre todo? Creo que sí la accionaría. ¿Tú la accionarías? ¿Por qué la accionarías, Antonio? Ay, Andrés, perdón. No hay problema. Pues el riesgo, ¿no? Sería pues arriesgar la vida de más personas, 5 trabajadores en ese caso, o una, y aparte sus familias. Ajá. Es decir, que Andrés, en este caso, utilizaría, aunque quizás sin saberlo o sin ser consciente, utilizaría la ética utilitarista para evitar el dolor al mayor número o minimizar el daño que ese tranvía puede hacer. Michelle, ¿tú harías lo mismo? Sí, yo creo que aunque es una decisión difícil, pues es mejor a lo mejor sacrificar una sola vida a cambio de que más personas mueran. En el caso contrario de sacrificar más y que solo una viva. Claro, en ese caso decimos, Michelle también utilizaría la ética utilitarista y diría, es mejor un solo muerto que 5 muertos. Eso es evidente en cualquier ética. Sin embargo, lo que podríamos decir es que si hay gente que aboga o propone pues no accionar la palanca para no interferir. Entonces, para no interferir en la acción natural o el curso natural del tranvía, ¿no? Porque decía, yo no me quiero involucrar. Si yo no me involucro, pasará lo que tenga que pasar, pero por lo menos yo no seré culpable de que haya alguien muerto. Ese sería otro tipo de ética, una ética más próxima a la ética de la virtud. ¿Por qué? Porque en la ética de la virtud, para empezar, nosotros pensamos aquello que hacemos, o sea, enfocamos los problemas con prudencia, y esa prudencia aquí podría ser el hecho de no intervenir.
Bien, como yo me esperaba esta respuesta, me he hecho una segunda parte de este mismo dilema, que es: vosotros sois la persona que está detrás de esta persona más obesa y no sabéis si lo tenéis que empujar. Aquí el problema es el mismo, hay un tranvía que está desenfrenado y va a arrollar a estas 5 personas que tenéis delante, que siguen trabajando en la vía, y vosotros tenéis la posibilidad o no de empujar a esta persona obesa que es tan gorda que si cae en las vías va a parar el tranvía, lo va a descarrilar y va a impedir la muerte de las 5 personas. Entonces, ¿qué haríais en este caso, Michelle y Andrés? Es una pregunta no retórica, es decir, tenéis que responder. ¿Qué es lo que haríais vosotros? ¿Empujaríais? ¿No empujaríais? Creo que no lo empujaría. No le empujarías. ¿Por qué, Andrés? Porque, bueno, creo que una acción sería desviar el tren y que el curso siga pasando y el tren haga lo que tenga que hacer. Y otra cosa es directamente yo empujar a una persona y, como quien dice, pues matarlo. Ajá. ¿Opinas igual, Michelle? Al principio sí pensé en aventarlo, porque a lo mejor eso podría frenar la muerte de las demás personas, pero yo creo que sería como interferir directamente y ya no es nada más mover una palanca, ya es una acción más directa. Claro. Bien, en este caso veis que este ejemplo sirve para poner de relevancia que no todas las éticas pueden aplicarse siempre en el mismo tiempo y a veces tenemos que ponderar, ¿no?, nuestras acciones en función de nuestra participación en ellas. Aquí es muy distinto, como decís Michelle y Andrés, es muy distinto accionar una palanca que empujar a alguien, ¿no? En la segunda acción, nuestra acción es directamente mala, ¿eh? Y tiene una implicación muy fuerte en nuestra vida. Bien, esto era solo para haceros un poco reír y para introduciros bien en este tipo de éticas y sobre todo que tengáis en cuenta que existen diferentes tipos de éticas y que en inteligencia artificial los dilemas que vamos a solventar, hoy no vamos a tener tiempo de ver muchos, pero los dilemas que vamos a afrontar y los dilemas que vamos a requerir analizar van a necesitar de discusión, de diálogo, de cotejo con las diferentes éticas. Y ese es el papel que hacemos pues, las personas que nos dedicamos a la ética, ¿no? Pensar, establecer los riesgos, auditarlos, ver dónde hay más riesgo, cuál es más beneficiosa, qué acción tiene que ser universalizable, porque, por ejemplo, en general, en los derechos humanos podemos universalizar el derecho de no matar, y eso es un derecho universal, un derecho humano universalizar, pero vemos, por ejemplo, que en según qué regiones los pueblos nativos o los pueblos indígenas tienden a matar a algunos niños cuando escasea la comida para no perecer todos. Bien, esos dilemas que vamos a encontrar en la vida diaria requieren de nuestro trabajo y de nuestra implicación. Bien, vamos a seguir con la gobernanza y quería daros una primera definición, es de hecho la única que voy a dar porque no vamos a pasar a los casos directos. Quería hablaros de qué es la gobernanza, qué hablamos cuando nos referimos a la gobernanza directamente ligada a la inteligencia artificial. Bien, la gobernanza no es más que el conjunto, el acervo de reglas, valores y prácticas a través de los cuales vamos a intentar limitar riesgos y maximizar los beneficios de la inteligencia artificial. Es decir, es un proceso de trabajo, de comparación, de peritaje, de arbitraje, de ese conjunto de reglas aplicadas y de valores a través de los cuales vamos a limitar los riesgos ligados al desarrollo de estas tecnologías y maximizar los beneficios. En suma, como digo aquí, es un acervo de buenas prácticas. Esto vosotros lo sabéis ya. Bien, a estos valores quería, por ejemplo, haceros una pequeña lista de valores
que vais a utilizar o que ya estáis utilizando vosotros directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, porque daros cuenta que vosotros ya estabais utilizando estas tres éticas que os he presentado, aunque no lo hicierais de manera consciente, ya las estabais utilizando. Y quería daros un poco el panorama. Os quería enseñar el panorama que hoy en día están poniendo en práctica el gobierno colombiano, que es uno de los gobiernos en el mundo que está teniendo una transformación digital más justa y más estudiada, auditada, y está, por ejemplo, dando a hablar de los siguientes valores. Es decir, que cuando hablan de gobernanza en inteligencia artificial, hablan de estos valores. Concretamente de estos blancos, se me ha pasado una slide, perdón. Son los blancos, había hecho 2 slides, pero veo que una se ha desaparecido. Bien, en cualquier caso hablamos de seguridad relativo a todos los temas que tienen que ver con la seguridad de las personas ligadas a la inteligencia artificial. También vamos a hablar de transparencia, es decir, que la inteligencia artificial tiene que ser lo más transparente posible. Es decir, que por ejemplo, cuando hablamos con un chatbot, tenemos que saber que hablamos con un chatbot y no con una persona. Hablamos de esta transparencia. Tiene que ser inclusiva, es decir, tiene que poder, todas las capas de la sociedad y todos los estamentos de la sociedad tienen que poder entrar y tener su repercusión y su, ¿cómo diríamos?, su representación, perdón, en esa inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial no puede ser una cosa de jóvenes, blancos o ricos, sino que tiene que poder representar y ser representable para todos los estamentos y para todos los tipos de sociedad, incluido las personas mayores, que de momento están absolutamente aisladas de eso. Pero los jóvenes vamos a tener que, bueno, o los jóvenes sois vosotros, vais a tener ya que incluir a estas personas para que ellas puedan hacer valer sus derechos. En la inteligencia artificial también se exige en este acervo de valores necesarios para llevarlo a cabo como una buena práctica, la claridad y la explicación. Es decir, que no podemos hablar en términos de programación a alguien que no entienda ese lenguaje. Tenéis que poder ser capaces de hablar y de explicar lo que hacéis, trasladarlo, transcribirlo, traducirlo al lenguaje corriente. Por otro lado, es interesante como el gobierno colombiano y otros gobiernos empiezan a hablar de la prevalencia de los derechos de los niños y de los adolescentes. ¿Por qué? Porque son un grupo poco representado en cuanto a derechos, no poco representado en cuanto cuota de consumo, porque hay muchos niños que consumen ya inteligencia artificial, o directa o indirectamente, o que consumen programación, etcétera, etcétera, pero en cambio sus derechos suelen estar menos presentes. ¿Por qué? Pues porque no tienen un sindicato de niños, ¿verdad?, que preserven. En ese sentido, la prevalencia de los derechos es una obligación moral de las personas que se dedican a legislar o que se dedican a utilizar la inteligencia artificial. La privacidad, ya veis que las reglas de la RGPD, reglas del Reglamento General de Privacidad de los Datos que lanzó la Unión Europea en el 2015, si no me equivoco, se ha vuelto una ley universal en todo el mundo. Bueno, ¿por qué? Pues porque vemos que hasta ahora los datos, ha habido un pirataje de datos inmenso y entonces la privacidad forma parte de esa gobernanza de buenas prácticas que necesitamos poner en marcha e implementar en la inteligencia artificial. Otro aspecto importante es el beneficio social, es decir, que el beneficio no quede solo en manos de los norteamericanos, sino que se reparta en el mundo, porque el mundo es de todos y no solo de ellos. El control humano de las decisiones, es decir, que mantengamos ese poder decisional, que diríamos, a cargo de los humanos. También es importante la no discriminación. En México creo que siempre lo hablamos con Gerald y con Ana. Tenéis Ana me decía, un 15% de población indígena que hasta ahora está poco presente en la inteligencia artificial, pero que tiene que poder también valerse de ella.
Bien, y yo a estas he añadido unos cuantos valores que hasta ahora no tienen cabida aún en la inteligencia artificial en el mundo, pero que tienen que tenerse en cuenta. ¿Por qué? Pues porque estamos frente a la catástrofe climática más importante de la historia de la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, mucha gente ya nos está avisando de la falta de agua, de la falta de crudo, de petróleo que se nos viene encima, ¿no? Entonces, y de la pérdida de biodiversidad, que es muy, muy grave. Aquí, por ejemplo, en Francia estamos hablando de 40% de menos de insectos en 20 años. Entonces, el hombre sin insectos no puede prosperar y, por lo tanto, la inteligencia artificial tampoco. O sea que la preservación de la biodiversidad es algo básico y tiene una ventaja respecto al cambio climático, que es que todos los etólogos y los climatólogos os dirán: el cambio climático es un problema muy complejo que va a costar muchos años. En cambio, la preservación de la biodiversidad tiene como gran ventaja el hecho de que la creación de un parque natural puede aquí y ahora ser el garante, la garantía de la preservación de una bolsa de biodiversidad que vamos a necesitar en el futuro. La biodiversidad puede restablecerse mucho más fácilmente que el clima, ¿eh? Entonces, yo os animo a siempre pensar en prácticas que tengan en cuenta y posibiliten esa preservación de la biodiversidad por vuestro bien, ¿eh? Porque en el mundo que viene vamos a necesitar esa biodiversidad humana y natural, ¿eh? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es la limitación del uso energético. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial y en la programación hay unos estudios que no tengo tiempo el de compartiros, pero hay unos estudios que hablan sobre el aumento creciente de la energía por parte de los programas nuevos de programación, ¿no? Entonces, como vamos a una época en la que la energía va a ser de más en más cara y de más en más rara, lo más lógico es que nosotros en la inteligencia artificial aboguemos por la limitación del uso energético y que no hagamos inteligencias artificiales que, por ejemplo, que sean absurdas, ¿no? ¿Qué me refiero? Pues que no hagamos una máquina que te caliente el café a las 8:15 y que te sincronice con el autobús. Eso no es necesario para la vida, ¿no? Dejemos la inteligencia artificial para ámbitos que sí lo son, que son importantes, que son pues la salud, que son el bienestar, que son la justicia, que son la naturaleza. En eso sí que vale la pena desarrollar inteligencia artificial, pero no vale la pena en cosas en las que podemos resolvernos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, para empezar, no es ético, y en segundo lugar porque la crisis energética a la que vamos nos va a obligar a eso, ¿no? Bien, otros dos aspectos, muy rápido paso, son el respeto y la promoción de la diversidad. Un poco en la inclusión ya teníamos esta idea, pero no es exactamente lo mismo. Hay que comprender que el mundo es diverso y que la inteligencia artificial no debe venir aquí para igualar las culturas. La cultura mexicana, por ejemplo, siempre la tomo como ejemplo, no es una, sino que son muchas, y eso, perdonad que os lo diga, pero es la riqueza de México. La mayor riqueza que tenéis en México son las personas, porque son unas personas maravillosas, abiertas, dulces y diversas, ¿no? Hay muchos grupos indígenas, y eso, en los países como Europa, que hemos perdido esto, nos damos cuenta hoy de la gran pérdida que eso supone, ¿no? Entonces, creo que eso es la riqueza que tenéis en México, no os dais cuenta. Yo desde el extranjero, en tanto que extranjera, lo veo y estoy cada vez más maravillada. Como último, el fomento de la igualdad, porque veréis que en inteligencia artificial, como en todos los otros ámbitos, los prejuicios sobre las mujeres y también sobre los hombres, porque funciona desgraciadamente de las dos maneras, son aún muy grandes, y además se repiten y se fomentan, en el sentido de que cuando un programador o una programadora crea un programa, en él quedan reflejados sus prejuicios y sus ideas preconcebidas. Por lo tanto, es importante fomentar esa igualdad. Bien, ahora ya paro de hablar, os dejo hablar a vosotros. Y quería preguntaros, os quería dejar aquí un caso práctico. ¿Veis estas fotos? Me gustaría que me dijerais
entre estas caras, ¿cuáles creéis que son reales y cuáles creéis que son falsas? A ver, os he creado varios ejercicios que ya veo que no tendremos tiempo de hacer, pero si Gerald y Ana están de acuerdo, pues se los haremos otro día, porque yo hoy tengo solo una hora, pero vamos a empezar con algunos y haremos otro día una clase de pensamiento crítico si os apetece y si veis que es interesante para vosotros. Bien, estas caras tan bonitas, a ver, ¿cómo las veis? ¿Son todas, pueden ser todas verdaderas? ¿Pueden ser todas falsas? O puede ser mitad y mitad. ¿Cómo lo veis? ¿Tenéis algún indicio para buscar, para ver si son falsas o son verdaderas? Bueno, en los rostros no logro identificar como algo que me diga que podría ser una imagen procesada, pero igual creo que me enfocaría en unas imágenes que tienen como el fondo editado. Ajá. O sea que el fondo podría ser, a pesar de que todo es hackeable, ¿no? En el sentido, todo es editable, ¿no? Pero tú dirías que, por ejemplo, una buena idea sería basarte en el fondo que hay, porque a través del análisis de las caras con nuestros propios ojos, no somos capaces hoy en día de decidir si estas son caras reales o si son caras ficticias, ¿verdad? Sí, así es. Así es. Michelle, ¿tú qué dirías? Pues yo estaba buscando alguna facción o alguna parte del rostro que se viera como muy genérica o distorsionada, Bien. pero Ajá. no logro detectar si alguna es falsa. Para mí todas son reales. Para ti todos son reales. Bueno, de hecho, esto es el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación de la Universidad de California pidió a ciertos voluntarios si podían, ¿cómo se llaman?, distinguir en una selección de fotografías generadas por lo que se llama, esto yo no lo conozco mucho, pero se llaman redes de generativas antagónicas, RGA o GAN en inglés, bueno, eso es igual. Lo que pedían eran, pues precisamente a un grupo de voluntarios que dijeran si eran caras reales o falsas, ¿no? Y resulta que, como vosotros, obviamente, solo el 48% acertó a decir si eran falsas o verdaderas, ¿no? Aquí tenéis las Rs son reales, por ejemplo, la tercera por arriba, la cuarta por arriba es real, todas las de abajo son reales y las tres primeras chicas son sintéticas. Es decir, imágenes falsas, ¿no? Bien, los investigadores quedaron tan pasmados con los resultados y con los malos resultados, pero es obvio, ¿no? Porque la inteligencia artificial está haciendo caras que ya veis vosotros mismos, ¿no? Son inidentificables, son absolutamente corrientes, ¿no? O sea, que lanzaron un segundo estudio y dijeron, bueno, pues ya que no habéis dado pie en bola, que no habéis acertado ninguna, o que habéis acertado con menos del 50%, pues les pidió que calificaran el nivel de confiabilidad a otro conjunto de fotografías y a ver cuáles eran las más confiables, ¿no? Bueno, y aquí no os las he puesto, la verdad, pero porque ya quería ir rápido, pero en cualquier caso dijeron, bueno, ¿cuáles son las más confiables? Les dieron un conjunto de fotografías y las personas y las iban poniéndoles nota de 1 a 7, ¿no? Bueno, pues resulta que las que habían sido escogidas por delante de las falsas habían sido escogidas por delante de las reales con un 8% más de caras confiables. ¿Por qué? Los investigadores aún no lo saben. Lo que pueden sospechar es que las caras sintéticas utilizan patrones más, de momento es la respuesta que dicen, pero no lo tienen muy claro. De repente lo que dicen es que las caras sintéticas utilizan rasgos más comunes y por lo tanto la gente los ve como más confiables, ¿no? Pero frente a semejantes resultados, los investigadores creo que encomendaron a los desarrolladores de dichas tecnologías a considerar si los beneficios eran menores que los riesgos, ¿no? Y si era así, pues
realmente a preguntarse si esa tecnología debía desarrollarse o no. Y es lo que decíamos antes, ¿no? En la ética también cuenta el hecho de que no todas las tecnologías, por el hecho de poder hacerse, deben desarrollarse. No toda una tecnología, o sea, es como lo de la bomba atómica, ¿no? El que descubrió la bomba atómica, no recuerdo el nombre, debió guardarse su invento o debió lanzarlo. Bueno, pues eso es una gran pregunta, ¿no? Que está sin responder. Lo que sí vemos es que hoy en día, con Rusia enfadada, pues nos estamos planteando que a lo mejor estamos teniendo un gran problema a nivel del control de esas armas, ¿no? Bien, pues con la inteligencia artificial es lo mismo y con la tecnología. No toda la tecnología que puede desarrollarse debe desarrollarse y ese es un debate que debe hacerse en función de los riesgos y los beneficios. A veces, un día si queréis os daré un caso que se estudia en Harvard sobre los beneficios y los riesgos, un análisis de beneficios-riesgos sobre un dilema. Bien, en todo caso, hay un concepto, ahora que estamos hablando de la semejanza, ¿no? de las imágenes, de los deepfakes que vamos a ver, etcétera. Hay un investigador en robótica japonés que se llama Masahiro Mori, que hablaba del concepto de Uncanny Valley, que es el concepto de valle inquietante y que concierne la reacción humana frente al robot, ¿no? Lo que estudia es esto, la reacción humana frente al robot. Y en concreto lo que mide es la empatía o el rechazo de los robots en función de su semejanza a los hombres. Es decir, que cuando un robot se parece muy poco al hombre, ese robot cae simpático. ¿No? Puedo pensar, no sé, en los robots de la Guerra de las Galaxias, no sé, en los robots que vemos a veces en las estaciones o en los robots que vemos en las salas de robótica que acompañan a los viejecitos en Japón ya y que no tienen una apariencia humana. Esos robots generan en el hombre simpatía. Sin embargo, como veis en la gráfica esta de Masahiro Mori, cuanto más se parecen al hombre, cuanto más se acercan a su parecido, menos nos gustan y más menos nos parecen familiares y más nos asustan, ¿no? Porque imaginaros que ya estamos viendo pues, imágenes de personas que son falsas y que a nosotros nos parecen absolutamente verdaderas. Estamos viendo vídeos, os he preparado un vídeo fake que seguramente habréis visto, de deepfake, en los que ya vemos personas que gracias a la inteligencia artificial cambian absolutamente su cara y pueden hacerse pasar por cualquier otra persona, que ya sea Obama o ya sea Putin o ya sea con las consecuencias que hoy mismo vemos que pueden ser muy graves. ¿No? Así que lo que habla este señor es de esa extrañeza y esa repugnancia o ese rechazo basado en la inquietud que generan esas tecnologías que se acercan demasiado a lo humano. ¿Sí? Cuando un robot, imaginaros, ¿no? Vosotros que, por ejemplo, tengáis, yo qué sé, un robot igual que vosotros, que vuestra abuela, ¿no? Y que vuestra abuela muere y tenéis un robot igual a ella, ¿no? Pues es de eso que habla este señor, ¿no? De la experiencia de inquietud y de extrañeza. Bien, os la he puesto aquí no para decir que la inteligencia artificial no debe desarrollarse, obviamente sí debe desarrollarse, pero sí debe hacerlo de la mano de la ética, de la mano de la gobernabilidad, de la mano del diálogo con las otras culturas. Bien, bueno, veo que son las 6. Voy a terminar un poco con el deepfake y luego si queréis y si os interesa otro día continuaremos con el pensamiento crítico porque había preparado también unas cosas de pensamiento crítico que creo que os pueden ser útiles. En general lo que quería hablaros es pues, de cómo establecer una noticia cuando es fake o no, qué elementos del pensamiento crítico podemos aplicar para ver si un fake es un fake. Pero ahora pues quería terminar quizá con un deepfake. Bien, los deepfakes ya sabéis que son
los vídeos o las grabaciones audio producidos o alterados gracias a la inteligencia artificial, y el término designa no solo el contenido generado de esta manera, sino también las tecnologías que utilizamos a este efecto, ¿no? Bien, aquí os había puesto un vídeo de demostración del deepfake. Voy a ver si funciona. Normalmente sí. Me diréis si lo oís bien. Perdón, esto es un vídeo que se está... Bien. La publicidad, y ahora pongo... Disculpa. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Here's the ground truth video of Obama saying the same words. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The heart of our method is a recurrent neural network that transforms input audio to a time-varying mouth shape. My election symbolizes some progress, at least within the small confines. Hey everybody, today 20 million more American adults know the financial security of health insurance. Here we go. President Barack Obama. Perdón. Ay, no. Bueno, disculpar. Se me ha puesto el otro vídeo. Estábamos aquí. Health insurance. Here we go. President Barack Obama. When you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. Bien. O sea que en este vídeo lo que nos enseñan es que la tecnología ya alcanza, esto ya sé que lo sabíais, ya alcanza el hecho de poder... esperar, estoy buscando mi... disculpar. Estoy buscando mi PowerPoint, aquí está. La tecnología hoy ya alcanza el hecho de crear pues, fotografías falsas, vídeos falsos, y pronto pues robots con caras falsas, ¿no? Y con caras que además pueden ser, como veíamos, mucho más confiables que las caras reales, y eso pues provoca un sinfín de problemas, ¿no? Porque eso aparte de poner el problema del Uncanny Valley que decía el señor Miro, no es solo la repugnancia o la inquietud que nos creen estas tecnologías, sino es el hecho de que estamos jugando con la transparencia, estamos jugando con la verdad, estamos jugando con los problemas de seguridad, de robo de información, etcétera, etcétera. Con lo cual son temas que tienen que poder debatirse desde la ética.